Escucha esto. El 23 de julio de 2026, en la Sala 1 del Tribunal de Aibonito, 12 personas decidieron el resto de la vida de una mujer, 7 mujeres y 5 hombres. Y cuando ese juez abrió la boca y leyó la palabra que nadie en ese salón va a olvidar, Elvia Cabrera Rivera no hizo nada. No lloró, no se movió. Se quedó ahí, quieta, mientras su mundo se acababa de cerrar con candado. Mira, esto no es un video más del caso Gabriela Nicole. Eso ya lo contaron todos. Lo que nadie te ha contado es lo que pasa después. ¿Qué significa perder la libertad así, de golpe, en cuestión de segundos? ¿Cómo se transforma una vida que antes empezaba en un barrio normal de Aibonito y hoy vive encerrada esperando que un juez decida cuántos años de su existencia van a quedar detrás de una puerta? No hay llamadas cuando quieres. No hay salida cuando quieres. No hay nada de lo que tú y yo damos por sentado cada mañana que nos levantamos. El 10 de septiembre se acerca y ese día puede cambiar todo. Quédate, porque lo que vamos a contarte esta noche es fuerte, es real y te va a hacer pensar en cosas que van mucho más allá de un caso criminal. Esto es sobre la libertad, la que ella ya no tiene, ya no puede volver atrás. Piensa en lo que hiciste esta mañana. Te despertaste probablemente con el teléfono al lado, fuiste al baño, abriste la nevera, saliste si querías, o te quedaste si preferiste. Tomaste decisiones tan pequeñas que ni las registraste como decisiones. Elvia Cabrera Rivera, de 41 años, ya no puede hacer nada de eso. El 23 de julio de 2026 es la fecha que divide su historia en dos partes que ya nunca se van a unir. Antes de ese día existía la posibilidad, por mínima que fuera, de que el jurado regresara con un veredicto distinto. Después, ya no. El panel, compuesto por 7 mujeres y 5 hombres, deliberó en la Sala 1 del Tribunal de Aibonito bajo la presidencia del juez Luis S. Barreto Altieri, y cuando salió con su determinación, la fiscalía y la defensa lo sabían. Esto no tiene reversa. Culpable. 2 cargos. Asesinato en primer grado. Violación a la ley de armas. Fíjate en este detalle que casi nadie está mencionando. Elvia Cabrera escuchó ese veredicto sin mostrar reacciones visibles. Así lo consignó Metro Puerto Rico, que tenía periodistas en la sala. Permaneció seria durante toda la lectura, sin gestos, sin expresiones aparentes. Su equipo de defensa también. La escena fuera del tribunal fue completamente distinta. Familiares de Gabriela Nicole Prats Rosario abrazándose, algunos llorando, otros simplemente sin poder contener lo que sentían después de 11 meses de proceso judicial. Pero hay algo que empieza exactamente donde terminan los titulares. El veredicto de culpabilidad no es el final de la historia de Elvia Cabrera. Es, en cierta forma, el comienzo de otro capítulo completamente diferente. Uno que la mayoría de los medios apenas ha tocado. ¿Cómo es realmente la vida de una persona después de escuchar esa palabra? Eso es lo que vamos a explorar aquí. El día que todo cambió. Para entender dónde está Elvia Cabrera hoy, hay que ir al 11 de agosto de 2025. No a las horas previas, sino al momento exacto en que su vida comenzó a moverse en una dirección que ya no iba a poder frenar. Esa noche se celebraba el gran cierre de verano de Aibonito, una actividad municipal. El desvío Roberto Colón, en la intersección con la carretera PR-14, era el punto de encuentro de mucha gente joven. Entre los presentes estaba Gabriela Nicole Prats Rosario, de 16 años, a quien sus allegados llamaban cariñosamente Lela. Era un día antes de su cumpleaños número 17. Según la versión que sostuvo el Ministerio Público a lo largo de todo el proceso, esa noche hubo al menos 3 peleas. En algún punto de esas horas, según testigos que declararon durante el juicio, ocurrió lo que los fiscales describieron como el acto que desencadenó todo: la entrega de un objeto desde una cartera a otra persona. A partir de ahí, de acuerdo con la acusación, Gabriela Nicole Prats Rosario recibió 11 heridas de arma blanca. Una de ellas atravesó su corazón. La adolescente murió esa noche. Pasaron poco más de una semana. El 19 de agosto de 2025, el Departamento de Justicia confirmó el arresto de 2 personas. Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y una de sus hijas, menor de edad en ese momento. El medio El Nuevo Día, que cubrió el caso con periodistas de su equipo de investigaciones, confirmó los datos. Cabrera Rivera fue identificada formalmente por la policía y junto a su hija fue imputada por asesinato en primer grado y violación a la ley de armas, ambos en concierto y acuerdo común. Hubo un momento, y esto lo documentó Telemundo Puerto Rico, en que las cámaras captaron a Elvia Cabrera siendo detenida. Esa imagen se reprodujo innumerables veces en los medios. Para muchos, fue la primera vez que ponían cara al nombre. Lo que pocos vieron fue lo que vino después de esa imagen. El traslado, los papeles,
la lectura de cargos y una decisión judicial que iba a definir los meses siguientes. De sospechosa a mujer privada de libertad. Hay un proceso que ocurre en las horas posteriores a un arresto que la mayoría de la gente nunca ha experimentado y que transforma completamente la realidad de una persona. Elvia Cabrera Rivera y su hija fueron arrestadas en la madrugada del 19 de agosto de 2025, según confirmó Telemundo Puerto Rico. Esa misma jornada, el Departamento de Justicia radicó los cargos formales: asesinato en primer grado y uso de arma blanca, ambos en calidad de coautoras y en concierto y acuerdo común, según la acusación fiscal. Hubo algo que sucedió inmediatamente después de la lectura de cargos que determinó todo lo demás: la determinación de fianza. El tribunal le impuso a cada una fianza de $1 millón. Ese número lo cambia todo, porque mientras la defensa de Cabrera trabajaba en sus argumentos y exploraba opciones, esa cifra significaba que hasta tanto no fuera cumplida, Elvia permanecía bajo custodia, privada de libertad, esperando. Pero hay otro elemento en esta historia que poca gente mencionó en aquel momento. Madre e hija no fueron enviadas al mismo lugar. Según Telemundo, fueron trasladadas a prisiones distintas. Eso significa que desde la primera noche, la dinámica familiar que había existido hasta ese momento quedó físicamente interrumpida. Dos personas de la misma familia, acusadas del mismo crimen, en instituciones separadas, procesando lo que acababa de ocurrir sin poder verse. Para la defensa empezaba la segunda batalla. Los procesos también fueron separados. El caso de la hija Antoniesca Avilés Cabrera, entonces menor de edad, seguiría una ruta judicial diferente. Eso significaba que Elvia Cabrera Rivera enfrentaría su juicio sola, sin que el proceso de su hija interfiriera directamente con el suyo. Univisión Puerto Rico reportó que mientras la defensa de Elvia intentaba que estuviera en libertad para esas fechas y las abogadas de su hija luchaban para que la juzgaran como menor, ninguno de esos intentos prosperó. Ambas recibirían el año 2026 privadas de libertad. Oye un segundo, ¿desde dónde nos estás viendo ahora mismo? Si estás en Nueva York, en Orlando, en Chicago, en Filadelfia, en cualquier parte de Estados Unidos donde la comunidad boricua está conectada con lo que pasa en la isla, déjanos saberlo en los comentarios. Ponle el nombre de tu ciudad. Este canal llega a toda la diáspora y queremos saber desde dónde nos está acompañando nuestra gente. Escríbenos ahí abajo. La primera noche, entre rejas. Hay algo que ningún titular puede capturar. Esa zona gris que existe entre el momento en que un juez lee los cargos y el momento en que la realidad de lo que acaba de pasar empieza a volverse concreta. No hay ningún documento que describa cómo fue específicamente la primera noche de Elvia Cabrera Rivera bajo custodia. Sería irresponsable inventarlo. Pero sí existe algo que la psicología y el derecho penitenciario documentan con bastante claridad: lo que ocurre en la mente de una persona durante las primeras horas de privación de libertad. Los estudios sobre el ingreso a sistemas penitenciarios, incluyendo los del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, describen ese primer periodo como uno de los más desorientadores que puede vivir un ser humano. La razón es muy concreta. Casi todas las acciones que hacemos en la vida libre son decisiones que tomamos sin pensarlas. Cuándo comer, cuándo dormir, con quién hablar, a dónde ir. Cuando esas decisiones desaparecen de repente y pasan a ser controladas por un sistema externo, el impacto psicológico puede ser abrumador. Para alguien que hasta el día anterior vivía en el barrio Coqui de Aybonito, según se desprende de la cobertura de la jornada del allanamiento documentada por Metro Puerto Rico, ese cambio es radical. La residencia registrada por los agentes, la habitación de donde salió evidencia, la escalera de cemento donde encontraron el cuchillo que terminó siendo parte del expediente judicial, todo eso quedó afuera, del otro lado de una puerta que ya no podía abrir. Y en esa primera noche comienza algo que a veces se pasa por alto cuando se habla de casos como este: la espera. Porque la privación de libertad no termina con la primera noche. Esa es apenas la primera de muchas noches que vendrían. El proceso apenas comenzaba. $1 millón. Mira, hay un número que aparece en todos los reportajes del caso y que muchas veces se menciona de pasada como si fuera un dato más: $1 millón. Eso fue la fianza que le impuso el tribunal a Elvia Cabrera Rivera. $1 millón. Y si te lo lees rápido, parece solo un número grande. Pero detente un momento a pensar en lo que eso significa concretamente para una familia de clase trabajadora en Puerto Rico. En Puerto Rico, para que una persona salga en libertad mientras espera juicio, existe el sistema de fianza. Tienes dos opciones básicas: pagar el monto completo o usar un bondsman, una agencia de fianzas que generalmente cobra alrededor del 10% de ese total como prima no reembolsable, a cambio de garantizar el resto. Eso significa que para una fianza de $1 millón, la familia estaría hablando de pagar en efectivo
y de manera no reembolsable alrededor de $100,000 solo para que salga mientras espera juicio. Y eso asumiendo que encuentran a alguien dispuesto a cubrir ese tipo de riesgo. La defensa de Elvia Cabrera intentó en varias instancias que la situación cambiara, según se desprende de la cobertura periodística del caso. Los resultados de esos intentos son públicos. Madre e hija recibieron el año 2026 privadas de libertad, según reportó Univisión Puerto Rico en diciembre de 2025. Ese $1,000,000 no fue solo un número, fue una decisión judicial sobre el nivel de riesgo que el tribunal percibía en el caso. Y mientras ese número permanecía intacto, Elvia Cabrera permanecía bajo custodia, viendo pasar los meses desde adentro. Para los meses que siguieron, el tiempo no se medía igual. Las semanas no avanzaban hacia una salida conocida. Avanzaban hacia una fecha que todavía no existía, la del juicio. El tiempo se detiene en prisión. Fíjate en esto. Cuando hablamos de perder la libertad, tendemos a pensar en las cosas grandes, la cárcel, los barrotes, la celda, pero hay algo que va mucho más profundo que todo eso, y que muy rara vez se menciona. Es el control del tiempo. Fuera de una institución penitenciaria, tú decides consciente o inconscientemente cómo vive cada hora de tu día. Decides a qué hora te levantas, qué haces primero, con quién hablas y cuándo. ¿Cuándo te acuestas? ¿Dónde estás a las 3 de la tarde un martes cualquiera? Ese control sobre el tiempo es tan automático, tan invisible, que la mayoría de las personas nunca lo percibe como un privilegio. Es simplemente cómo funciona la vida. Dentro de un sistema penitenciario, ese control pasa a ser externo. El horario de comidas no lo decides tú. El horario de visitas no lo decides tú. Las comunicaciones, cuándo puedes hacerlas, durante cuánto tiempo, con quién tienen reglas que no controlas. El Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, como cualquier sistema penitenciario, tiene rutinas institucionales que determinan el ritmo del día para cada persona bajo su custodia. Eso transforma algo que fuera de la prisión. Es tan natural como respirar. La sensación de que el tiempo es tuyo. Para Elvia Cabrera Rivera, esa transformación ocurrió en agosto de 2025. Desde esa noche, el tiempo dejó de ser algo que ella manejara. Se convirtió en algo que le pasaba. Y hay un detalle que va a reaparecer hacia el final de este video. Incluso después del veredicto, el control del tiempo seguía siendo ajeno. Porque la pregunta de cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos años, aún no tenía respuesta. Seguía siendo una decisión que iba a tomar otra persona, la vida que quedó afuera. Hay algo que los expedientes judiciales no registran. Las fotos de prensa tampoco. Los testimonios en sala, menos. Mientras Elvia Cabrera Rivera esperaba bajo custodia, afuera seguía ocurriendo vida. Hay personas que fueron al tribunal durante el proceso, que aparecieron en la cobertura mediática, el periodismo del Nuevo Día, Telemundo, Primera Hora como rostros en la galería, como figuras que aguardaban noticias. Sus nombres completos, en su mayoría, no son parte del expediente público, ni tienen por qué serlo, pero su presencia ahí dice algo. Por otro lado, el sistema judicial tiene sus propias exigencias para quienes permanecen bajo custodia mientras esperan juicio. Las visitas siguen reglas. Las llamadas tienen restricciones. El contacto con la familia es administrado por el sistema, no por las personas que quieren tenerlo. En ese contexto, algo que vale la pena detenerse a considerar es la situación de la hija mayor de Elvia, Antiani, quien según Univisión Puerto Rico trabajaba con ella la noche en que ocurrieron los hechos del 10 de agosto de 2025. La cobertura disponible no detalla qué implicaciones legales o personales tuvo esa circunstancia para ella, pero su existencia en el relato nombrada presente esa noche, luego en un limbo de silencio en los reportajes subsiguientes, es uno de esos detalles que aparecen brevemente y generan más preguntas que respuestas. Y mientras todo eso ocurría adentro y afuera, el caso avanzaba hacia su etapa más importante. Aquí es donde la historia se complica de verdad. Y entonces llegó el juicio. El arresto fue un punto de inflexión, pero el juicio fue otra cosa. Para entender lo que significó el proceso judicial contra Elvia Cabrera Rivera, hay que tener en cuenta algo básico sobre el sistema de justicia en Puerto Rico. Un arresto no determina culpabilidad. Un fiscal que dice tener prueba hasta la saciedad, como declaró uno de los representantes del Ministerio Público en los días posteriores al arresto, tampoco la determina. La culpabilidad la determina un jurado, después de evaluar la evidencia, los testimonios, los argumentos de ambas partes y las instrucciones del juez. Eso significa que entre el arresto de agosto de 2025 y el veredicto de julio de 2026, existió casi un año entero en el que Elvia Cabrera Rivera era legalmente una persona acusada, con todos los derechos que eso implica, y también con toda la carga que eso implica.
La vista de estatus previa al juicio quedó señalada para el 8 de enero de 2026, según Univisión Puerto Rico. Para entonces, madre e hija ya llevaban casi 5 meses privadas de libertad, y hay algo que casi siempre se omite cuando se habla de juicios mediáticos. La preparación de un proceso de esa magnitud no ocurre de la noche a la mañana. Las partes fiscalía y defensa pasaron meses revisando evidencia, preparando testigos, haciendo mociones, respondiendo mociones, debatiendo en sala incluso antes de que comenzara el juicio formal. Ese trabajo invisible, ese tiempo que transcurre entre el arresto y el primer día de juicio, también es tiempo que Elvia Cabrera vivió privada de libertad. Cuando finalmente comenzó el juicio, ya habían pasado casi 9 meses desde su arresto. 21 días frente al jurado. Escucha esto con atención, porque este es uno de los detalles que más dice sobre la magnitud de lo que ocurrió en la Sala 1 del Tribunal de Aibonito. El juicio contra Elvia Cabrera Rivera duró 21 días. No es un número que deba pasar desapercibido. En el sistema judicial de Puerto Rico, los juicios por jurado de alta complejidad pueden extenderse por semanas. Pero 21 días de proceso activo significa 21 jornadas de traslados desde la institución penitenciaria al tribunal, 21 días de sentarse frente al jurado que iba a decidir, 21 días de escuchar testimonios, ver evidencia y observar cómo dos versiones opuestas de los mismos hechos se construían en tiempo real. La magnitud del expediente es notable. Según Metro Puerto Rico, el jurado evaluó durante el proceso más de 200 piezas de evidencia, entre fotografías, videos, documentos, informes periciales, mensajes y declaraciones de testigos. El Ministerio Público presentó a 21 testigos que subieron al estrado a declarar en sala. Los restantes fueron estipulados por las partes. Hay un detalle sobre la composición del jurado que merece atención. En algún punto del proceso, una de las integrantes del panel tuvo que ser sustituida por razones de salud y fue reemplazada mediante sorteo por uno de los 5 jurados suplentes que existían. Ese tipo de contingencia es parte del proceso, pero ilustra cuán cuidadosamente montado estaba el andamiaje del juicio. Para Elvia Cabrera, cada uno de esos días era otro día dentro de la misma realidad, todavía privada de libertad, todavía esperando, todavía sin saber cuál de las dos versiones iba a prevalecer. Pero dentro de esos 21 días, hubo momentos específicos que cambiaron el peso de la sala. La evidencia que podía cambiarlo todo. El corazón de cualquier caso criminal es la evidencia, no lo que cada parte dice que ocurrió, sino lo que puede demostrarse. Y en este caso, el objeto central de toda la discusión, el que dominó semanas de testimonios, argumentos y contraargumentos, fue algo que nunca fue recuperado físicamente, el presunto arma homicida. La fiscalía sostuvo, a lo largo de todo el proceso, que Elvia Cabrera Rivera sacó un objeto de su cartera descrita por varios testigos como una cartera grande de la marca Coach y se lo entregó a su hija Antoniesca Avilés Cabrera. Ese objeto, según la acusación, fue el instrumento con el que Gabriela Nicole Prats Rosario fue apuñalada 11 veces esa noche. Hay algo en esto que es técnicamente relevante y que la defensa explotó de manera consistente. Ese objeto nunca fue recuperado. No existía en la sala como evidencia física. Lo que existía eran testimonios de personas que aseguraban haber visto el movimiento, haber visto el objeto, haber podido describir algunas de sus características. La fiscala Silda M. Rubio Barreto explicó la postura del Ministerio Público ante el jurado. Múltiples testigos vieron a Cabrera Rivera pasar algo a su hija. Algunos de esos testigos pudieron describir el objeto como punzante, filoso, con punta. Otros vieron solo el movimiento. La acusación identificó por nombre a varios de esos testigos en sus argumentos finales. Yandriel, Lismarie, Betsaida, Leshandra fueron mencionados como personas que en diferentes grados observaron ese intercambio. La defensa, encabezada por la licenciada Mayra López Mulero, cuestionó desde el principio la consistencia de esos testimonios. Señaló que varios testigos habían cambiado versiones entre sus primeras declaraciones y lo que dijeron en sala, que hubo inconsistencias en los detalles del objeto y que la prueba científica, incluyendo los análisis de ADN, excluyó a Elvia Cabrera Rivera como donante de las muestras procesadas. La defensa también señaló algo que el propio patólogo que realizó la autopsia de Gabriela Nicole, el doctor Javier Serrano, declaró en sala. No pudo descartar que se hubiera usado más de un objeto con características similares para causar las heridas. 2 versiones, una sala, y 12 personas que tenían que decidir cuál de las dos era cierta más allá de duda razonable. El cuchillo de la casa. Mira, hay un elemento que el 7º día del juicio trajo a la sala y que generó uno de los intercambios más acalorados entre fiscalía y defensa durante todo el proceso. Un cuchillo.
El agente Gerardo Berríos Patillas llegó a Aybonito, al barrio Coqui, con una orden de registro firmada por un juez. Según su testimonio recogido por Metro Puerto Rico, cuando llegó a la residencia encontró a Elvia Cabrera junto con Antoniesca y otra persona. Les informó sobre la orden y procedió con el allanamiento. Durante esa diligencia ocurrieron dos cosas que terminaron siendo piezas del expediente. La primera, el agente indicó que Elvia Cabrera pidió a su hija Antoniesca que entregara la ropa que usó la noche de los hechos, y la joven salió de una habitación con varias prendas y unas sandalias blancas. Esa ropa fue ocupada como evidencia. La segunda, afuera de la residencia, cerca de una escalera de cemento y de un tubo de PVC de aproximadamente 3 pulgadas, encontraron un cuchillo, color plata, mango negro. El agente lo describió con precisión. Lo ocuparon porque la muerte de Gabriela Nicole había sido causada por un arma blanca y era parte del proceso descartar cualquier objeto que pudiera tener relación. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La defensa intentó impedir que ese cuchillo y el informe que lo detallaba fuera admitido como evidencia. La licenciada López Mulero argumentó que su presentación al jurado podía crear confusión, que ese cuchillo no tenía ninguna relación con lo que ocurrió la noche del 10 de agosto. La fiscal Silvia Barreto respondió que la evidencia sería presentada de manera clara, que se había analizado y se sabía que no era el arma homicida. El juez permitió que continuara el proceso. Y ahí está el detalle que cambia cómo se ve esta pieza. La defensa tenía razón en que no era el arma homicida. La fiscalía no lo contradijo. Entonces, ¿por qué incluirlo? La respuesta de la fiscalía fue escueta. Se analiza, se descarta, se cierra ese ángulo. Pero en la mente de los 12 jurados, ese cuchillo existía. Habían oído sobre él. Y los jurados no son robots. La ropa y el allanamiento. La ropa que Antoniesca Avilés Cabrera entregó al agente Berríos Patillas durante el allanamiento terminó siendo otro frente de batalla durante el juicio. El problema, según la cobertura del Nuevo Día, fue que la ropa que Antoniesca entregó a la policía era distinta a la que llevaba la noche del asesinato de Gabriela Nicole. Esa discrepancia no fue ignorada durante el proceso. Hay dos elementos que hay que separar aquí. El primero es qué tan determinante resultó ser esa diferencia para el caso. La defensa la usó como ejemplo de inconsistencias en la investigación, como señal de que el proceso de recolección de evidencia tenía huecos. La fiscalía, por su parte, tenía otros testigos y otras piezas que sostenían su argumento central. El segundo elemento es el de las cámaras de seguridad. Durante el juicio se presentaron grabaciones de establecimientos cercanos al desvío Roberto Colón y del casco urbano de Aybonito. Una testigo que declaró en sala, identificada como Gabriela Gaba Figueroa Arroyo y amiga de Antoniesca, afirmó que en una de esas grabaciones se podía observar a Antoniesca limpiándose sangre tras el crimen. Ese video fue presentado como evidencia y reproducido en sala. El licenciado Alberto Rivera Ramos, parte del equipo de defensa, también planteó en sus argumentos finales algo que resulta inquietante desde cualquier ángulo del caso. La ropa de Gabriela Nicole fue decomisada en el hospital siguiendo los protocolos establecidos, por instrucciones de la policía. Esa estipulación llegó casi al final del proceso, con el testimonio de la doctora Carla Mercado, quien certificó la muerte de la menor. Para la defensa, eso representaba evidencia que no fue recolectada de manera completa. La fiscalía no concordó con esa interpretación. Hay evidencia que fue analizada. Y hay evidencia que, según la defensa, fue omitida, incompleta o destruida. El jurado tuvo que sopesar todo eso. Tú no viste nada. Hay momentos en un juicio que cambian el aire de la sala. No porque llegue una prueba irrefutable, sino porque alguien dice algo que nadie esperaba. El día 20 del juicio fue uno de esos momentos. Una testigo menor de edad, identificada públicamente solo por sus iniciales JNRS, en los reportajes del Nuevo Día, subió al estrado. Era prima de Gabriela Nicole Prats Rosario. Declaró en la sala 1 del tribunal de Aybonito ante el juez Barreto Altieri, y lo que dijo produjo un efecto inmediato. Uno de los miembros del jurado fue visto limpiándose las lágrimas. Según lo publicado por el Nuevo Día, la menor describió que vio a Elvia Cabrera tomar su cartera con una mano y recoger un objeto del suelo con la otra, intentando ocultarlo. Dijo que estaba a 3 pies de distancia. Y entonces, según su declaración, Elvia Cabrera la miró directamente y le dijo: «Tú no viste nada». La declaración de la testigo también incluía una respuesta. Según ella misma indicó, respondió con una expresión de enojo y se alejó. Lo que vino después de ese testimonio fue tan intenso como el testimonio mismo. La defensa salió al pasillo durante un receso y la licenciada López Mulero hizo declaraciones a la prensa señalando que esa alegación extrajudicial era una sorpresa, que nunca había sido divulgada en el descubrimiento de prueba
y que eso, a su juicio, era una fabricación de testimonio en una menor vulnerable que acababa de perder a su prima. La fiscalía respondió directamente. La fiscal Miriam Nieves Vera dijo que la joven había declarado contundentemente, sin titubear, con su corazón. La subsecretaria del Departamento de Justicia, Anetet Esteves Serrano, emitió una declaración escrita condenando las expresiones de la defensa e indicando que el Ministerio Público había cumplido estrictamente con el descubrimiento de prueba. 2 partes, una misma declaración y 12 personas que tuvieron que decidir qué hacer con ella. El testigo que no pudo identificarla. Este segmento es importante, y lo digo con intención. Cualquier relato honesto de este caso tiene que incluir este momento, porque hubo un testigo que declaró en el día 15 del juicio y que no pudo identificar a Elvia Cabrera en la escena del asesinato de Gabriela Nicole. Así lo reportó Metro Puerto Rico, que tenía periodistas en sala ese día. Ese dato importa. Importa porque la narrativa de la fiscalía dependía, en parte significativa, de la acumulación de testigos que pudieran ubicar a Elvia Cabrera en el lugar y en el momento en que, según la acusación, ocurrió el intercambio del arma. Cuando un testigo no puede hacer esa identificación, eso no derrumba automáticamente la teoría de la fiscalía, pero sí introduce una grieta. La defensa argumentó ese tipo de inconsistencias de manera sistemática. En sus argumentos finales, el licenciado Rivera Ramos señaló que la prueba científica favoreció a la defensa, que no fue identificado el arma homicida, que Elvia Cabrera fue excluida como donante en todas las pruebas de ADN procesadas y que la propia investigación dejó evidencia sin recolectar. La fiscalía respondía siempre con el mismo eje. La acumulación de testimonios sobre el intercambio del objeto punzante era más que suficiente. Más de un testigo vio ese movimiento. Algunos pudieron describir el objeto. Sin ese objeto, según la fiscalía, Gabriela Nicole estaría viva. Aquí está la realidad de un juicio por jurado. No se trata de certeza matemática. Se trata de dudas razonables. ¿Tenía el jurado suficientes dudas razonables para absolver o la acumulación de evidencia y testimonios superaba ese umbral? Un testigo que no pudo identificarla. Otros que sí dijeron haberla visto. Y el jurado, teniendo que poner todo eso junto, los audios que cambiaron el ambiente. ABC Puerto Rico reportó durante el transcurso del juicio la presentación de notas de voz, mensajes y declaraciones que el Ministerio Público consideró relevantes para el caso. El elemento de comunicaciones digitales, mensajes de texto, audios enviados por aplicaciones de mensajería, es algo que en los últimos años se ha convertido en pieza recurrente en procesos judiciales. La razón es sencilla. Las personas dicen en sus teléfonos cosas que no dirían en otros contextos. Y en momentos de alta tensión emocional, la gente envía mensajes que registran lo que piensa, lo que siente y a veces lo que sabe. En el caso que nos ocupa, El Nuevo Día publicó un reportaje sobre mensajes que la medio hermana de Antoniesca habría enviado, cuyo contenido fue presentado durante el juicio. El titular de ese reportaje incluye una frase que condensa el conflicto interno de alguien atrapada entre 2 lealtades. Son mis hermanas y todo, pero le quitaron la vida. Esa frase, si fue auténtica y si el jurado la escuchó en ese contexto, tenía el peso de una persona que no habla de oídas sino desde adentro del círculo. La defensa cuestionó la integridad de ese tipo de evidencia, planteando que los testimonios habían sido coordinados. La fiscalía la usó como refuerzo de su narrativa central, que había personas cercanas al entorno de las acusadas que estaban dispuestas a hablar sobre lo que ocurrió esa noche. El jurado evaluó todo ese material. Más de 200 piezas de evidencia, de las cuales estos audios y mensajes eran solo una parte. Mira si tú viviste de cerca estos hechos, si conoces a alguien que estuvo ahí esa noche del gran cierre de verano en Aybonito, si tienes información que agregaría contexto a esta historia, escríbela en los comentarios. Muchos de ustedes están en Florida, en Nueva York, en Connecticut, en los estados donde hay comunidad boricua fuerte. A veces quien sabe más de lo que pasa en la isla vive del lado de acá del Caribe. No tienes que firmar con tu nombre, solo cuéntanos lo que sabes. El momento más duro del juicio. Hay evidencia que informa y hay evidencia que golpea. El jurado en el caso contra Elvia Cabrera Rivera escuchó ambos tipos. Entre los momentos de mayor peso en el proceso estuvo la presentación de las fotografías de las heridas que causaron la muerte de Gabriela Nicole Prats Rosario. Telemundo Puerto Rico reportó ese momento con un titular directo. Muestran fotos de las heridas que causaron la muerte de Gabriela Nicole. Esas imágenes, que forman parte del expediente forense, fueron parte de la prueba que el Ministerio Público presentó para que el jurado comprendiera la naturaleza del ataque. 11 heridas. Una de ellas así lo declaró el doctor Javier Serrano, el patólogo que realizó la autopsia, atravesó el corazón de Gabriela Nicole Prats Rosario. Eso no es una cifra abstracta.
Eso es lo que le ocurrió a una joven de 16 años en el desvío Roberto Colón de Aybonito en la madrugada del 11 de agosto de 2025, un día antes de que cumpliera 17 años. El Nuevo Día cubrió también el testimonio de Liz Marie Torres Rosario, hermana de Gabriela Nicole, que declaró en el día 15 del juicio. Según su testimonio, narrado directamente frente al jurado, vio a Elvia Cabrera sacar algo de la cartera rápido y empujar como Antoniesca. Esa descripción gestual, específica, dada por una hermana de la víctima que estaba presente esa noche, fue uno de los testimonios que la fiscalía usó como eje de su argumento sobre el intercambio del arma. Primera Hora también documentó la declaración de la fiscal Miriam Nieves Vera, que en su cierre de argumentación le dijo al jurado: Gabriela se hubiera graduado de 12, Gabriela hubiera estado en estos momentos preparándose para continuar con su vida como adulta, nosotros no estuviéramos aquí, porque simplemente esa muerte no habría sucedido. Esas palabras llegaron al jurado el 22 de julio de 2026. Al día siguiente, el veredicto estaba listo. La defensa tenía otra historia. Esta historia no puede contarse de un solo lado, no sería honesto, y un canal que se toma en serio el rigor histórico no puede presentar solo la versión que ganó. La licenciada Mayra López Mulero, abogada principal de la defensa de Elvia Cabrera Rivera, construyó durante 21 días de juicio un argumento que tenía varias capas. La primera y más fundamental, la exclusión de Elvia Cabrera Rivera en todas las pruebas de ADN procesadas en el caso. El licenciado Rivera Ramos fue explícito en los argumentos finales. La prueba científica favoreció a la defensa. No se identificó el arma homicida. No se identificó a Elvia Cabrera como donante en ninguna muestra. La evidencia serológica la excluyó. La segunda capa, las inconsistencias en los testimonios. La defensa señaló que varios testigos del Ministerio Público habían cambiado sus versiones entre sus primeras entrevistas con la policía y lo que declararon en sala meses después. Eso, argumentó la defensa, no era una coincidencia menor, sino un patrón que afectaba la credibilidad del caso en su totalidad. La tercera capa, los errores de investigación. La defensa planteó que no toda la evidencia disponible fue recolectada, que hubo evidencia sin analizar, que la ropa de la víctima fue decomisada en el hospital siguiendo protocolos, lo cual salió al final del proceso, lo que significó que parte de esa evidencia potencial quedó fuera del expediente. La cuarta capa, el objeto que nunca apareció. La defensa argumentó que sin el arma homicida, sin un objeto físico que pudiera ser vinculado directamente a su clienta, la fiscalía estaba construyendo su caso sobre inferencias y sobre testimonios que describen movimientos, no certezas. La defensa renunció a presentar testigos en el día 21 del juicio, a pesar de haber citado a 9. Eso fue una decisión táctica. La interpretación de esa decisión depende de quién la lee. El jurado la leyó también. El jurado queda aislado. El martes 22 de julio de 2026, el juez Luis S. Barreto Altieri tomó una decisión que en los sistemas judiciales se reserva para casos de alta exposición pública. Ordenó el secuestro del jurado. Eso significa que las 12 personas que iban a decidir el destino de Elvia Cabrera Rivera quedaron aisladas del mundo exterior desde esa mañana, sin teléfonos, sin noticias, sin acceso a redes sociales ni a la cobertura mediática que había rodeado el caso durante meses. Bajo la supervisión del tribunal, en un lugar que garantizara que su deliberación fuera completamente libre de influencias externas. El periódico El Sol de Puerto Rico y Primera Hora cubrieron esa determinación. El juez ya había advertido a las partes: este es un caso de alto interés público, de mucha opinión pública. Estamos en una etapa crítica del proceso. El contexto hacía esa decisión entendible. A lo largo del juicio habían aparecido repetidamente sábanas con mensajes en la ruta panorámica de Aybonito, el camino que usaban fiscales, abogados y periodistas para llegar al tribunal. Algunas con mensajes de apoyo a los familiares de Gabriela Nicole, otras con mensajes en favor de Elvia Cabrera. El ambiente fuera de la sala era, en términos coloquiales, denso. Adentro de la sala, el juez también fue claro con el jurado antes de que se retirara a deliberar. Lo que dijeran los fiscales en sus argumentos no era prueba. Lo que dijera la defensa, tampoco. Lo que dijera el propio juez, tampoco era prueba. La única prueba era lo que habían escuchado durante los 21 días de proceso: 12 personas, sin teléfono, sin noticias, con más de 200 piezas de evidencia en su cabeza, y una pregunta que tenía que responderse unánimemente. Las últimas palabras antes del veredicto. El 22 de julio de 2026, mientras el jurado estaba siendo secuestrado, la fiscalía y la defensa pronunciaron sus argumentos finales. La fiscal Miriam Nieves Vera fue directa con el jurado. Les recordó el acto que, según la fiscalía, era el pivote de toda la acusación.
Elvia Cabrera le pasó un objeto a su hija. Con ese objeto, su hija le dio 11 puñaladas a una joven que estaba indefensa, que solo intentaba soltarse del cabello. Si no entrega el arma, aquí no moría nadie, dijo la fiscal. Y al final, antes de sentarse, este país exige justicia. La fiscal Zilda M. Rubio Barreto también habló. Repasó la lista de testigos que vieron el intercambio del objeto, los detalló por nombre, señaló en qué coincidían y qué describían. Acusó a la defensa de haberle fallado a su clienta al abandonar el deber de proteger a una joven indefensa. Y le recordó al jurado que Elvia Cabrera, como adulta y como madre, tuvo la capacidad de detener lo que estaba ocurriendo esa noche y escogió no hacerlo. El licenciado Rivera Ramos, por su parte, cerró con lo que había sido la columna vertebral de la defensa durante todo el proceso: las dudas, las inconsistencias, los errores, la prueba científica que excluyó a su clienta y la pregunta que, según él, el jurado estaba obligado a hacerse: ¿era suficiente lo que la fiscalía había presentado para declarar culpable a una persona más allá de duda razonable? El juez impartió las instrucciones de derecho. El jurado se retiró. Después de eso, ya no habría vuelta atrás. El día que escuchó: culpable. 23 de julio de 2026. Sala 1. Tribunal de Aybonito. La sala estaba llena. Así lo describió Metro Puerto Rico en su cobertura. Familiares de Gabriela Nicole, familiares de Elvia Cabrera, abogados, personal del tribunal, periodistas, alguaciles ubicados a ambos lados de la sala, junto a los allegados de cada parte, asegurando que cualquier reacción al veredicto no se convirtiera en algo más. El jurado entró, se sentó. El juez procedió con la lectura del veredicto. Culpable, por el cargo de asesinato en primer grado. Culpable, por el cargo de violación a la ley de armas. Metro Puerto Rico describió lo que ocurrió en ese momento dentro de la sala. Elvia Cabrera escuchó el veredicto sin mostrar reacciones visibles, seria, sin gestos aparentes. Su equipo de defensa también mantuvo la compostura. Afuera fue diferente. Familiares y allegados de Gabriela Nicole Prats Rosario reaccionaron con emoción, abrazos, lágrimas. El peso de 11 meses desde la muerte de Lela, de meses de investigación, de casi un año de proceso judicial, liberándose en ese momento frente al edificio del tribunal. El juez, tras oficializar el fallo, señaló la próxima fecha relevante del proceso: el 10 de septiembre de 2026, en esa misma sala 1 del tribunal de Aybonito, se llevaría a cabo la vista de sentencia. Ahí es donde la historia no termina. Ahí es donde empieza lo que el título de este video prometió desde el principio. Después del veredicto, el silencio. Cuando termina la lectura de un veredicto de culpabilidad, hay un momento que nadie filma. La prensa está fuera, los familiares están procesando, los abogados están hablando, y la persona acusada es devuelta a custodia. Ese traslado del tribunal a la institución es uno de los momentos más duros que puede existir en una situación como esta, porque es el momento en que la abstracción se vuelve concreta. Ya no hay un juicio pendiente que mantiene abierta la posibilidad de un resultado diferente. Ya no hay deliberación en curso. El jurado habló, y ahora el sistema se mueve hacia la siguiente fase. ¿Qué cambia inmediatamente después de un veredicto de culpabilidad? Legalmente, mucho. La persona condenada espera la vista de sentencia mientras permanece bajo custodia. Sus abogados comienzan a trabajar en los argumentos para esa vista, que puede incluir factores atenuantes o agravantes. El fiscal también prepara su posición, pero hay algo que cambia de manera más silenciosa y que tiene que ver con el peso psicológico del momento. Durante meses de proceso, existe algo que podría llamarse una burbuja de incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar. Esa incertidumbre, por pesada que sea, también mantiene algo abierto. Después del veredicto, esa burbuja se rompe. El resultado ya es conocido. Lo que falta es saber cuánto. Para Elvia Cabrera Rivera, el 23 de julio de 2026 no fue el fin de la historia. Fue el día en que la pregunta cambió. Dejó de ser culpable o no culpable y se convirtió en ¿cuántos años? ¿Cómo es su vida ahora? Este es el segmento que da título al video y voy a ser directo contigo sobre lo que podemos decir y lo que no. Lo que está documentado y verificado: Elvia Cabrera Rivera fue encontrada culpable el 23 de julio de 2026. Permanece privada de libertad. Su sentencia está pendiente, fijada para el 10 de septiembre de 2026 en la Sala 1 del Tribunal de Aybonito. Lo que no está documentado públicamente: las condiciones específicas de su reclusión actual, la institución concreta donde se encuentra en este momento, cómo son sus días en detalle, con quién interactúa, qué come, qué piensa. Ese nivel de información privada sobre una persona recluida
no está en los expedientes públicos ni en la cobertura de prensa, y sería deshonesto presentarlo como si lo estuviéramos. Lo que sí podemos decir con base en cómo funciona el sistema de corrección en Puerto Rico, las personas que esperan sentencia después de un veredicto de culpabilidad permanecen bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sus comunicaciones con el exterior, llamadas, visitas, siguen los protocolos de la institución. Sus abogados tienen acceso a ellas para preparar los argumentos de la vista de sentencia. Hay algo más que es cierto y que tiene que ver con la naturaleza del proceso que viene. Mientras espera el 10 de septiembre, Elvia Cabrera Rivera está viviendo en ese espacio indefinido que existe entre el veredicto y la sentencia. Sabe que fue declarada culpable. No sabe todavía cuántos años le van a imponer. Eso no es un detalle menor. Esa incertidumbre sobre la magnitud de lo que viene es, en sí misma, una forma de peso que no tiene nombre claro en los libros jurídicos. Y mientras tanto, en el barrio Coqui de Aybonito, en Puerto Rico, y en los rincones de la diáspora donde esta historia ha llegado, la gente sigue procesando lo que ocurrió, porque este caso, el de Gabriela Nicole Prats Rosario, dejó una marca que va más allá del expediente. La sentencia todavía no ha llegado. Fíjate en esto, porque es el detalle que más gente está pasando por alto. El 23 de julio de 2026 fue el veredicto. El 10 de septiembre de 2026 es la vista de sentencia. Esos son casi 7 semanas entre una cosa y la otra. 7 semanas en las que Elvia Cabrera Rivera sabe que fue declarada culpable de asesinato en primer grado y de violación a la ley de armas, pero todavía no sabe cuántos años va a pasar privada de libertad. Esa diferencia entre veredicto y sentencia no es un tecnicismo menor. Son dos momentos completamente distintos dentro del proceso judicial. El veredicto determina culpabilidad o inocencia. La sentencia determina la pena concreta. Y entre uno y otro hay una vista, una audiencia formal ante el juez, en la que las partes presentan sus posiciones sobre cuál debería ser esa pena. Para que entiendas la magnitud, el asesinato en primer grado en Puerto Rico puede conllevar penas que van desde la cadena perpetua, que en el sistema de Puerto Rico significa 99 años, hasta términos menores dependiendo de las circunstancias y los argumentos presentados en la vista de sentencia. Eso significa que el 10 de septiembre no es una formalidad. Es posiblemente la fecha más importante que le queda en el proceso judicial a Elvia Cabrera Rivera. Más que el veredicto, en cierta manera, porque el veredicto determinó el qué. La sentencia determinará el cuánto. Y mientras eso no ocurra, la pregunta que hace el título de este video, ¿cuánto tiempo pasará entre rejas?, sigue siendo, técnicamente, una pregunta abierta. El día que podría definir el resto de su vida. Septiembre 10 de 2026. Ese día, en la misma sala 1 del Tribunal de Aybonito, donde se leyeron los 21 días de testimonio, donde el jurado escuchó más de 200 piezas de evidencia, donde las fiscales argumentaron y la defensa cuestionó en esa misma sala, el juez Luis S. Barreto Altieri se sentará frente a Elvia Cabrera Rivera y dictará una pena. Para comprender cómo funciona ese momento, hay que entender la diferencia entre los dos estados del proceso. El veredicto fue una decisión colectiva, 12 personas que tenían que llegar a un acuerdo unánime sobre culpabilidad o inocencia. La sentencia es una decisión individual. El juez, guiado por el Código Penal, por los argumentos que presenten ambas partes y por los factores que la ley establece como relevantes. En la vista de sentencia, la Fiscalía presentará su posición sobre la pena que considera apropiada. La defensa presentará los argumentos a favor de que esa pena sea lo menos severa posible, incluyendo factores atenuantes que puedan existir en el expediente de Elvia Cabrera o en las circunstancias del caso. El juez puede escuchar también a los familiares de la víctima, quienes tienen derecho a presentar una declaración de impacto. Y después de todo eso, el juez habla. Lo que diga ese día determinará, con números concretos, cuánto tiempo de la vida de Elvia Cabrera Rivera quedará detrás de esas puertas. Meses, años, décadas, quizás el resto de su vida. Ese número todavía no existe, pero el 10 de septiembre existirá. La vida después de la sentencia. Hay algo que muchas personas no saben sobre lo que ocurre después de que un juez dicta sentencia en Puerto Rico. La sentencia no es el último paso del proceso. Puede ser, para la persona condenada y para su defensa, el punto de partida de otra etapa judicial. En el sistema de Puerto Rico, una persona condenada tiene derecho a apelar la sentencia. Tiene derecho a cuestionar aspectos del proceso que, según su defensa, pudieran haber afectado el resultado. El Tribunal de Apelaciones puede revisar el caso. El Tribunal Supremo puede revisarlo también, si se presentan argumentos que lo ameriten. Esto no significa que Elvia Cabrera vaya a apelar.
Eso es una decisión que no está confirmada en ninguna fuente pública, y presentarlo como hecho sería inexacto. Lo que sí es cierto es que ese derecho existe dentro del sistema judicial, y que en casos de esta naturaleza donde la defensa fue activa, donde se plantearon cuestionamientos sobre la investigación y la evidencia, donde se presentaron argumentos sustanciales sobre dudas razonables, ese camino suele ser explorado por los equipos legales. Lo que sí es posible anticipar, basado en lo que está documentado, mientras todo ese proceso potencial ocurre, Elvia Cabrera Rivera permanece privada de libertad. La custodia no se interrumpe mientras hay recursos pendientes, a menos que exista una decisión judicial específica que cambie esa situación. Eso significa que septiembre de 2026 es el inicio de otro capítulo, no el cierre. Para la familia de Gabriela Nicole Prats Rosario, el veredicto ya les dio algo. Para Elvia Cabrera Rivera, el 10 de septiembre puede ser el comienzo de años, muchos años de vida detrás de una puerta que no controla. Antes de que este video termine, si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Suscríbete. Si estás en Orlando, en Nueva York, en Filadelfia, en Chicago, en cualquier parte de los estados donde hay boricuas, este canal es para ti también. Estamos contando las historias de la isla con rigor y con respeto, para que nuestra gente en Estados Unidos siga conectada con lo que pasa en Puerto Rico. Dale al botón de suscribir, activa la campanita y así no te pierdes lo que viene. La libertad que ya no tienes. Vuelvo al principio. Esta mañana te levantaste y tomaste decisiones sin pensarlas. Decidiste cuándo abrir los ojos, si quedarte 5 minutos más, si hacer café antes o después del baño, si salir o quedarte, si llamar a alguien o no, si ver el teléfono o dejarlo. Esas decisiones son tan pequeñas que no las llamas decisiones, las llamas vida. Elvia Cabrera Rivera tenía esa vida hasta el 11 de agosto de 2025. Tenía una residencia en el barrio Coquida y Bonito. Tenía hijas. Tenía una rutina, cualquiera que fuera. Tenía la capacidad de abrir una puerta y salir cuando quería. Después de esa noche, todo comenzó a restringirse. El arresto, la fianza de $1 millón que no se cumplió, los meses de espera, el juicio de 21 días. Y el 23 de julio de 2026, la palabra que hace que todo lo que quedaba de esa vida libre se vuelva definitivamente pasado. Culpable. Hay algo en la naturaleza de una pena de prisión, y esto no es una defensa de ningún acto, es simplemente un hecho sobre la condición humana que resulta difícil de comprender completamente desde afuera. El tiempo que pasa en esos espacios no se parece al tiempo que pasa afuera. Las horas son más lentas, los días son más largos. Los años, si llegan a ser décadas, se acumulan de una manera que quienes los viven desde adentro describen de un modo que quienes están afuera rara vez entienden del todo. Para Gabriela Nicole Prats Rosario, el tiempo se detuvo el 11 de agosto de 2025. Tenía 16 años, un día antes de cumplir 17. Su historia quedó incompleta de la manera más definitiva que puede quedar una historia humana. Para quienes la conocieron, su familia, sus amigos, los que la llamaban Lela, el dolor de ese cierre no tiene veredicto que lo resuelva completamente. El proceso judicial puede establecer responsabilidades, no puede devolver lo que se perdió esa noche. En el desvío, Roberto Colón. Y para Elvia Cabrera Rivera, el 10 de septiembre se acerca. Ese día, el juez Barreto Altieri va a decir un número que puede significar 10 años, 20 años, 30 años o más. Ese número, cuando exista, será el que responda de manera concreta y final la pregunta con la que abrimos este video. ¿Cuánto tiempo de su vida quedará detrás de esas puertas? Todavía no lo sabemos, pero el 10 de septiembre lo sabremos. Eso es todo por hoy en este canal. Si llegaste hasta aquí, significa que este tema te importa, que la historia de lo que ocurrió en Aybonito, de Gabriela Nicole Prats Rosario y de lo que viene ahora para Elvia Cabrera Rivera te importa. Eso es exactamente el tipo de historia que hacemos aquí, con rigor, con respeto por las víctimas, con respeto por los hechos, sin inventar, sin especular, sin glorificar, solo narrando lo que ocurrió y lo que ocurre, con la atención que merece. Si tienes algo que agregar, si viviste de cerca lo que ocurrió esa noche en Aybonito, si tienes contexto que no apareció en los medios, si quieres compartir cómo este caso afectó a tu comunidad, los comentarios están abiertos. Muchos de ustedes están en los estados y desde allá también se siente este tipo de historia. Escríbanos. Suscríbete si este video te aportó algo. Compártelo con quien tú creas que debe verlo. Y estén pendientes, porque el 10 de septiembre de 2026 hay más historia que contar. Gracias por quedarte.